Aprendiendo Juntas es para ti. Para ti que quieres escuchar consejos prácticos y fáciles de aplicar en esta maravillosa y retadora labor de formar y desarrollar una familia. Aprendiendo Juntas con Olivia Higuera y Gaby Angulo. ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, escuchando nuestro podcast, viéndonos un episodio más para todos ustedes. Y en este caso toca grabar para que nos reconfortemos el alma, el espíritu, enchancemos nuestra fe, Oli, con un tema hermoso. ¿Cómo estás, Oli? Hola, Gaby, ¿qué tal? Pues encantada, chicos, de que una vez más estar aquí en Aprendiendo Juntas. Exactamente, porque para así todos como ustedes. La intención es de que ustedes se lleven un mensaje, nosotros seguimos, ¿verdad? También aprendiendo, enriqueciéndonos. Así es, y les decía que vamos a grabar un episodio más muy bonito, ¿eh? Vamos a darle un giro a nuestros temas. Acuérdense que todos estos van enfocados a la crianza, a la familia, aprender juntas. En este caso yo creo, Oli, es crecer espiritualmente en lo que vamos a compartirles. Porque bueno, recientemente hemos tenido una gran visita aquí a nuestra localidad, a nuestro país, al estado. Desde Mungano, Italia, vinieron 2 sacerdotes muy amablemente a compartirnos y a engrandecer nuestra fe de Santa Filomena. Vamos a hablarles de ese episodio, de esos días, de ese momento tan bonito, tan lleno de fervor, lleno de muchos seguidores que nos acompañaron y que estuvimos ahí cerca de ellos. Sin embargo, vamos a comenzar primero a ver quién es Santa Filomena, que Oli está muy cerca de ella y que tiene un gran motivo para estarlo, para cobijarse, creer y transmitir a quienes no la conocemos tanto, llevarles a ustedes el mensaje de qué se trata esta gran santa mártir que tenemos con nosotros, ¿verdad? Entonces, pues empezamos, Oli. ¿Qué nos quisieras compartir? Pues mira, pues primero que nada, como bien comentó Gaby, pues este espacio es dirigido pues para mamás, para mujeres, para que en diferentes áreas, ¿verdad? Que nos toca vivir y superar. Entonces yo creo que una de las partes más vulnerables como mamá es cuando uno ya no puede tomar acción, cuando uno sobrepasa nuestras fuerzas, nuestros entendimientos y solo nos queda el confiar o en esperar, ¿no? Y ahí es donde yo encontré, yo cuando, unos dicen que yo la encontré, pero yo siempre digo que ella me buscó a mí, sí. Es lo que siempre digo. Cuando gente llega, me comenta de ella y cómo se hizo presente en sus vidas, le digo, Santa Filomena llegó a tu vida y así es como ella llegó a la mía. Pues en ese tiempo yo era mamá de 2 niños, Oli de 5, Ricky de 2 años, casi 3, y pues bueno, Oli tuvo un accidente y pues en esas situaciones es cuando uno como mamá pues se queda totalmente desprotegida, ¿no? Porque pues ya uno lo deja a manos de los doctores, a manos de la ciencia y pues de cómo el paciente va reaccionando. Y bueno, pues uno que tiene, pues que es creyente, empieza, ¿verdad? Es cuando uno recurre a Dios, a Jesús, en mi caso, y ahí es donde Santa Filomena llegó. Ella, en conjunto con la Virgen María, y pues bueno, la Divina Misericordia. Pero a mí me llamó mucho esta devoción de Santa Filomena porque yo no la conocía, incluso yo antes de esa experiencia yo no tenía mucho conocimiento de santos, ¿no? O sea, sabemos que hay un gran repertorio de santos y cada uno tiene, ¿verdad? Así como que su favor especial y tiene también sus carismas, entonces ahora pues que ya las conozco, pues uno ya los va definiendo, pero en ese entonces no la conocía y también gracias a la comunidad que te arroparon. Que nos arroparon, se volcaron al caso, porque yo siempre he dicho, toda mamá tiene un caso, ¿verdad? Sí. Y reza por él, y unos más graves que otros, pero como que ese caso mucha gente rezó y es gracias a esa unión que logramos, ¿verdad? Que Oli saliera ilesa de ese episodio, pero sí hubo muchos
devociones de vírgenes, el Divino Niño, Santa Filomena, la Milagrosa, la Virgen de la Salud, muchos, pero ella 5 personas diferentes me la presentaron así como que me llevaron una estampita, me llevaron su cordón, me llevaron un cirio, me llevaron su oración de súplica y lo que es su aceite. Entonces, en esos momentos que fueron 4 días, que para mí fueron eternos, me volqué en rezar y todos los días la rezaba por ella. Rezaba Santa Filomena, rezaba su novena. La novena la hacía el día completo, o sea, un día tras otro. Y yo siento que ella fue parte que intercedió para este gran favor. Así es. Fíjense, para quienes nos ven de lejos o que no nos conocen, nos encontramos en Ciudad Obregón, Sonora. Fue un caso muy sonado. ¿Cuántos años solía hacer eso? Pues ya van a ser 8 años. 8 años. En el 2016. Así es, como menciona Oli, su hija mayor tuvo un accidente en una alberca y prácticamente se ahogó. Entonces, cuando la rescatan, pues todo el equipo hospitalario, los médicos, tuvo una atención muy oportuna, ¿verdad? Muy precisa. Y es ahí de donde estamos en este contexto hablando, ¿verdad? De que al ser un caso tan sonado, las redes sociales fueron evocando hacia atraer mucha oración, a pedir mucho por ella. Y es una familia muy querida, entonces se fue acercando más y más, y es ahí donde brilla Santa Filomena en tu vida, ¿verdad? Comienza a brillar. Entonces estos 4 días que tú te vaciaste, Oli, en oración, en petición, dices que le untabas, platícale a la gente lo que le untabas de ese aceite. Pues bueno, pues Santa Filomena, ella tiene una santa que tiene 3 sacramentales. Sacramentales son como prácticas aprobadas por el Papa que se pueden hacer. Uno de ellas es el cordón, les contaba, este cordón que al momento de traerlos es protección, su coronilla, que su coronilla consiste son 3 Padres Nuestros y 13 Aves Marías. 13 Aves Marías o 13 oraciones que vienen en la coronilla, que son sus 13 años que vivió, y 3 Padres Nuestros que se simbolizan como 3 perlitas blancas, que es como que por su pureza. Y es esa coronilla y un aceite. Es un aceite que viene de Mungano, Italia, sí, que es una lámpara que está enseguida de sus restos, que está bendito y está comprobado que da muchos milagros, que ofrece muchos milagros el imponer ese aceite. Entonces hay una oración de súplica que se reza, y ahí es donde yo le ponía ese aceite a ella. ¿En su cabeza? En la frente, así en la frente. Pues ella estaba pues en coma, no estaba dormida, entonces rezaba yo la oración y se lo ponía 2 veces al día, y rezaba la novena y rezaba la coronilla, y bueno, y entre muchas otras oraciones, pero ella, entonces, al ser una niña, yo creo que eso fue lo que me llamó la atención, o sea, como que me atrapó su dulzura, sí, su dulzura de la imagen, y desde ese momento nosotros la adoptamos, es una hermanita. Yo les digo, ella es tu hermanita, o sea, ella, cuando nos vayamos al cielo, ella nos va a recibir. Entonces, al no conocerla, se nos concede este gran favor. Entonces yo empiezo a investigar. Vamos ahora sí a ver quién es realmente, su historia, sus devociones, dónde está aquí, en Obregón, dónde está en México. Entonces, pues primero que nada, pues fue su historia, que la podemos conseguir en internet. Entonces yo la vi, entonces efectivamente. Antes de que pasemos a esa parte, Oli, me gustaría nada más aclarar esto que dice Oli. Se nos concedió ese favor, ese gran milagro, ¿verdad? Porque el pronóstico era muy reservado, ya había niveles de afectación importantes, paro respiratorio, paro cardíaco, entonces la fe nunca se perdió. Se agarró de la mano ella como mamá, ella arropada con su mamá, con su familia, sus padres, hermanos, todos, y toda la suma de la gente que se llegó a ustedes a pedir, a orar, a prender veladoras, y ese milagro sucedió. O sea, después de 4 días, su hija despierta, se empieza a querer desconectar y a llamarla, ¿sí? Mamá, mamá, mamá. Entonces,
cuando le hacen los estudios neurológicos para ver cómo estaba, porque previo a todo, al transcurrir de esos 4 días, el pronóstico era que iba a quedar mal, o sea, que primero había que rescatar su vida, o sea, hacer todo lo que médicamente se pudiera para que su vida no se apagara, para que no muriera, y una vez que prevaleciera, que viviera, iba a tener un daño, o sea, un daño, una repercusión neurológica por el tiempo que había dejado de recibir oxigenación. Sí. Entonces, el milagro llegó. ¿Por qué? Sí. Porque Olivia despierta, y no nada más despierta, sino con los estudios en mano y con las valoraciones neurológicas. El gran regalo era que no había ninguna secuela. Sí, así es. Afortunadamente, gracias a Dios. Oli pues se indujo al coma, estaba entubada, y ese día, todo fue muy rápido, pero otro que yo se lo atribuyo es la oración de los niños, ¿no? Entonces estaba yo rezando, mucha gente uniéndose a oración, y es lo que yo replico, o sea, no fue solamente mi oración, sino la unión que hizo que se hiciera tan de inmediato, ¿no? Sí, entonces, mis vecinas propusieron hacer un rosario por Oli. Entonces, y muy lindas, lo hicieron, y yo le dije, empiecen en la puerta de mi casa, le digo, yo vivo enfrente del parque, entonces empiecen en la puerta de la casa para que Oli regrese caminando por ahí. Entonces, maravillosamente se reunieron muchísima gente y muchísimos niños. Fue a las 8 de la noche, esto fue en verano, vacaciones, y se propuso en la noche precisamente para que, yo había captado para que los niños durmieran, ¿verdad? O sea, como uno como mamá dices, dejo a mis niños y me voy a rezar el rosario. Sí. Y no, o sea, lo sorpresa es de que muchos niños llegaron, muchos niños que conocían a Oli, otros que no conocían a Oli. Entonces ahí es donde se inició, y comenta la persona, la mamá de la vecina que lo dirigió. Entonces dice que ella iba en bata. Pues dije, pues, ¿cuántas vecinas van ahí? Recién bañada, en bata. Pues bueno, pues 10, 15 vecinas. Entonces empieza a rezar ella de espaldas al parque, pues enfrente de mi casa. Y cuando se voltea, que ve que había un montón de gente, o sea, más de 200 personas rezando, y con mucha devoción, y los niños con mucho fervor. Y ese día, a las 8 de la noche, rezamos nosotros en el hospital, y se rezó aquí en el parque, y yo me quedé hasta las 10 de la noche, la última revisión. Había venido un especialista de terapia intensiva pediátrica de Hermosillo para ver el caso, que todo era cuestión de esperar. Teníamos que ver cómo Oli reaccionara a su cuerpo ante el medicamento, ante el tratamiento, pero él venía a supervisar eso. Entonces yo me fui porque yo tenía a mi otro niño que tenía 2 días, 3 días sin verlo. Entonces me dice mi esposo, ¿sabes qué? Vete tú con el Ricky, yo me quedo con Oli. Había llegado mi mamá ya, entonces estaba mi mamá, mi hermana. Entonces, y me fui a la casa, y a las 11 de la noche me marcan, Oli despertó, está preguntando por ti. Y yo ni mi carro tenía, mi carro estaba en el hospital, no sabía ni cómo irme. Le hablo a una cuñada, llévame al hospital, Oli despertó, está preguntando por mí. Y pues llegamos al cuarto, nos comenta el terapista que estaba observando él, estaba en terapia intensiva, entonces se le baja un poco el sedante a Oli y empieza a hacer la mímica. Quítenmelo. Y el terapista pues se sorprende, porque pues que ella esté reaccionando. Entonces dijo, bueno, porque entonces ella hacía, o sea, quítenmelo. Tenía el tubo, no podía hablar, no podía moverse, estaba conectada. Sí. Entonces, pues bueno, dijo, vamos a quitárselo y vamos a ver qué reacciona, sí. O sea, si no la volvemos a entubar. Y reacciona y empieza a hablar con su voz lastimada, ¿no? Por el tubo. Entonces, y pues bueno, entonces todo empieza a fluir, está mi esposo ahí, la ve, y él dice, mi mamá, y fue cuando me llaman, es cuando yo llego, así yo creo que llegué en pijamas, descalza, o sea, ¿no? De que ni conciencia de cómo. Sí. No sabes ni cómo. Lo que querías era llegar, sí. Y palpar ese gran milagro. Y entonces Oli, minutos antes del accidente, fue en una clase de natación, ¿no? Que fue la alberca, que yo la llevé. Y yo la dejé, entonces veníamos platicando en el camino,
que estaba próximo su cumpleaños. Entonces me dice, mamá, yo creo que mi cumpleaños sean de bollitos, que yo ya le había hecho su fiesta antes de salir de la escuela. Entonces yo nomás lo escuchaba porque ya había hecho su fiesta. Y yo, ay, sí, sí, sí. Y sí, mamá, quiero que sea azul con morado, y quiero que los bollos, a ella le gustaba mucho hornear. Y yo, sí, 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 yo nomás. Y ya, eso fue la última plática que tuvimos antes del accidente. Ya cuando yo la volví a ver, ya estaba en terapia intensiva. Y cuando la veo, su voz quebrada, entonces yo no entendía mucho, pero ella quería expresar muchas cosas y me dice, mamá, mamá, bollitos, bollitos. Es la palabra que yo logré entender, entonces dije yo, está completa. O sea, Así ella despertó como se durmió. Es ella. Es ella. Es continuamos, ¿verdad? Así Sí, es, ella seguía con el mismo tema, esa entonces vida. el doctor sí nos dijo, o sea, vamos a ver, vamos a esperar, vamos a hacer los estudios, tenemos que ver sus órganos, desde su vista, su oído, la marcha, la psicomotricidad, pero bueno, Dios cuando da manos llenas y ella regresó íntegra y dentro de muchas devociones, muchas oraciones, nos sentimos muy apoyados porque incluso otras religiones también fueron con mucha agradecimiento, nosotros también, porque en ese momento, pues, ¿verdad? Todos están dispuestos a ayudar y es donde es la hermandad, ¿verdad? O sea, de diferentes creencias, pero pues todo el mundo es el mismo bien común, ¿verdad? O sea, y ya cuando me dicen, Oli, ¿quién fue? ¿Quién fue? Dije, fue Santa Filomena. O sea, ahí. Así lo sentiste, Santa Filomena, sí. La Virgen María y la Divina Misericordia. O sea, esas fueron las tres grandes. Y aquí, pues, fue mi descubrimiento, ¿no? De ella. Y entonces no me ha dejado. O sea, empecé a conocerla, a conocer su historia, conocer su devoción aquí en Obregón, y nos ha colmado de gracias y de favores, o sea, después de esa vez. Así es, no ha dejado de pasar cosas buenas y es una hilación, ¿verdad? De bendiciones, porque también gente se ha acercado a ti a raíz de eso, tú has conocido a otras, has hecho conectes nacionales y ahora pues mundial, ¿verdad? Cuando se acercan desde Italia para venir, ahora que recibimos a estos sacerdotes, y digo recibimos porque Oli me invitó, claro que sí, sí. me invitó a ser parte de la comitiva. Del equipo, así es. Sí. Gracias, Oli. Pues ellos nos platicaban que era la primera vez que pisaban América y que la intención es recorrer más, propagar, exacto. Entonces sentíamos ese gran privilegio de que estuvieran aquí en nuestra localidad. Y justo de eso se trata este podcast, dar a conocer lo que fue este acontecimiento que nos puede pasar a cualquier familia, a cualquier ser humano. Fue un accidente, sí, fue un golpe en la cabeza que la hizo desmayar y llegar al fondo de la alberca, ahogarse. Y todo ese revuelo de hechos y de temores y de miedo, no olvidar y poner nuestra fe en manos de Dios, en manos de todos estos santos, de como dices tú sentiste tocada, te sientes tocada por ella. A continuación les vamos a platicar también en el siguiente episodio de nuestro podcast de la historia de esta mártir, de cómo vivió Santa Filomena y por qué se ha hecho tan fuerte el creer en ella y el guardar esa esperanza, ¿verdad? Qué bonito, Oli. Yo te agradezco mucho por compartir un episodio de tu vida que pues terminó con un final feliz y que remover esos recuerdos pues simbra, toca fibras sensibles en las emociones, pero es llevar esa esperanza a esa mamá, esa abuelita que tiene a lo mejor a alguien, ¿verdad? En un caso similar, y decir, no pierdan la fe, acérquense, recen, pidan, busquen, porque el que busca encuentra. Así es. Y yo creo que dos cosas claves que fue también, porque uno cuando está en ese momento, pues es muy difícil tener claridad, ¿no? Porque pues estás en medio de la tormenta, les digo. Uno está en medio de la tormenta y es difícil ver, pero cuando gente se me ha acercado y me ha dicho, Oli, estoy en esta situación, pues lo que yo recurrí y se los comparto con toda sencillez para que si a ustedes les llega a servir, primero que nada es apegarnos a su voluntad.
O sea, cuando nosotros rezábamos lo que sea, lo que tú, Dios quiera. Y eso lo hicimos mi esposo y yo ahí en el oratorio del hospital. Nos hincamos y dijimos, Dios mío, esta hija no es nuestra. Y es lo que nosotros decimos como papás, ¿verdad? Pero es bien difícil estar en ese momento. O sea, los hijos son prestados, definitivamente. Los hijos son prestados. Y fue la oración, o sea, si tú crees que Oli a sus 5 años cumplió su misión de vida, adelante, te la entregamos. Pero, ahí viene el contrato. Pero si se queda, hacemos esto, y es todos los días lo que nos recordamos, sí, ¿verdad? O sea, le digo, a ver, baby, ¿qué le dijiste? ¿Qué le prometiste a Dios? O sea, ¿no? Y es un compromiso para nosotros, no para ella. Oli, para ella fue simplemente la herramienta, ¿no? O sea, exacto, la experiencia es para nosotros y es eso, o sea, apegarnos a la voluntad de Él y también ofrecernos también. Y bueno, pero siempre hay puede haber esa negociación de que, Dios mío, o sea, ayúdame y hacemos esto, y el chiste es cumplirla, ¿verdad? Y apegarnos a ellas. Entonces, toda esta labor que hago, que Gaby, muy linda, fue la iniciativa de hacer este episodio, le digo, es que a mí ya me pagó por adelantado. O sea, a mí pídanme lo que Dios quiera, que esté en mis manos, y con toda sencillez lo haré y lo trataré de hacer lo mejor posible, porque le digo, bueno, o sea, a mí ya me pagó por adelantado, y estoy segura que uno cuando se pone en las manos de Dios así lo hace, y así siempre pasa. Lo hace en grande, ¿no? Él es generoso, o sea, uno cree en algo pequeño, pero Él tiene destinado para mucho más. Muchas gracias, Oli. Gracias por ese testimonio de amor, de vida, de fe. Y continuamos con ustedes ampliando el tema de Santa Filomena. Gracias. Gracias por escuchar Aprendiendo Juntas y por compartirlo con tus amistades. Sigamos en contacto en redes. Búscanos como Podcast Aprendiendo Juntas en Instagram y Facebook. No olvides suscribirte y te esperamos en el próximo episodio de Aprendiendo Juntas.